Bienvenidos a un capítulo más de Armar Me Duele, un espacio seguro para sanar heridas del corazón. Querido, querida, ¿cómo estás? Espero te encuentres de lo mejor. Desde cualquier parte que me estés viendo o me estés escuchando, te mando un caluroso abrazo. Este es el segundo capítulo de tu podcast Armar Me Duele y hoy yo sé que traigo un tema que te interesa, que a algunos nos va a incomodar, a otros nos va a sanar, pero a todos nos va a beneficiar. Y me acompañan en este espacio dos hermanos, hermanos fabulosos, tremendos, con una energía de verdad que va a impactar su vida. Se los presento, Carlos y Gabriel. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Todo muy bien, Miever. Muchísimas gracias, primero que nada, a la gente que nos está viendo. Aquí un poquito nerviositos. En mi primer podcast, pues, hablo en lo personal, pero muy agradecido por la invitación y más que nada por tener la oportunidad de platicar aquí con mi hermano. Mucho gusto, mi nombre es Carlos y démosle preámbulo a este bonito podcast. Igualmente, agradeciendo aquí la invitación, Ever. Nuevamente una plática más contigo. Y pues vamos a divertirnos, a pasarle a gusto, a platicar de algo interesante, porque lo que dijiste estuvo fuerte, sí, cierto. Este es un tema que algunos, como lo mencioné, es un tema que va a incomodar, confronta, sana, pero es necesario llevar temas en los cuales nos saquen de nuestra zona de confort. ¿Y cuál es el tema que traemos en esta tarde? Bueno, familia, cuando el amor no basta. Permíteme, lo repito. Familia, cuando el amor no basta. Y vamos a llegar a los primeros puntos, a hablar de los primeros puntos, pero antes me gustaría que se presentaran no solamente con nombres, sino a qué se dedican, que están ahorita, qué en proyectos andan, para que los conozcan un poco más mi audiencia y ya nos vamos directamente ahora sí a poder llegar al primer punto que me gustaría tratar. Antes de que me hablen de lo que están realizando ahorita, va a ir directamente relacionado a lo que es la poda de la familia, de las relaciones, familiares tóxicos, relaciones del odio al amor, vamos a estar hablando, todo lo referente a un núcleo familiar. Pero ahora sí, ¿nos quieren platicar? Dale. Muy bien. Como mencioné, me llamo Carlos, yo me dedico al tema de la construcción. Actualmente, pues los proyectos que tenemos, remodelamos tiendas, mueblerías, agencias de motos y ya tengo un par de años que estoy trabajando pues prácticamente en esto. Es mi único proyecto debido a que me he especializado y me he enfocado únicamente en esto que en realidad últimamente me llama, me apasiona. Eso es lo que hago y con toda confianza se los platico, hermano. Pues yo me dedico al tema del turismo. Hago contenido para redes sociales, tengo una agencia de viajes y en general soy amante de lo que es el deporte extremo, de andar en la naturaleza. También soy hermano aquí de Carlos desde hace 32 años y eso también ha sido todo un trabajo que ya le estaremos contando. Y me pueden encontrar en redes sociales como Gabriel Explora en todas las plataformas. Ya van a estar de todos, aquí van a aparecer aquí abajo todas las por redes algún lugar sociales aquí. Para que los van a seguir. De verdad que su Edita contenido está esto, muy Eric. bueno. Antes de empezar con el tema, ¿quieren comentarnos cómo fue que nos conocimos? ¿En qué evento fue que cruzamos ahí? Porque me gustaría que supiera mi audiencia esa parte también. Me gustaría tomar el micrófono en esa parte porque para mí fue un antes y un después cuando te conocí. Esa noche donde pudimos ahí platicar, que fue cuando vino a Arturo Islas aquí a hacer una marcha en Chihuahua. En lo personal, pues soy activista independiente y el hecho de haber podido conectar, no solamente por lo que estábamos haciendo, sino en sí la plática que pudimos tener en general y la amistad que en este caso, personalmente contigo, que se fue generando después, para mí ha sido un antes y un después completamente, muchísimo aprendizaje. Gracias, yo de lo mismo. Y de verdad que ese evento estuvo increíble. Fue algo que me encanta todo ese. Ustedes le dan voz a los que no la tienen para poderse defender. Y fue para mí una noche inolvidable también, un parteaguas. Pero ahora sí vamos, yo creo que directo al tema. Cuando el amor no basta, y me refiero cuando el amor en familia o esa sangre que nos une muchas veces, pues no es suficiente para mantener una relación. Pero también me gustaría que pudiéramos abordar cómo es el estar en una relación que
nos genera incomodidad, insatisfacción y cómo es que se puede llegar a un arreglo para el bien de esa relación con algún familiar. A mí me gustaría que nos fuéramos un punto por punto, para poderlos segmentar el tema de esta tarde. Lo que nadie te dice sobre las heridas que vienen desde casa. Lo voy a repetir, lo que nadie te dice sobre las heridas que vienen desde casa. A mí me gustaría comenzar diciendo que la primera escuela del amor es mamá y papá, pero también en esa escuela del amor son hermanos, son primos, son ese núcleo familiar, abuelos. Pero esa primera escuela del amor es determinante, es fundamental para nuestras relaciones como adultos. Ahora, el tema que está, lo que nadie nos dice sobre las heridas que vienen desde casa. La mayoría de nuestros problemas como adultos se retoman a nuestra infancia. A el amor que nos dieron, que nos enseñaron o no nos enseñaron. A mí me gustaría que nos platicaran su experiencia porque quiero hacer un paréntesis aquí. No estamos hablando desde el ámbito profesional, eso quiero que quede muy claro. Estamos hablando desde el ámbito, desde experiencias, desde vivencias. Ustedes traen un caso muy hermoso de cómo ahorita nos van a platicar, de cómo a lo mejor se pudo haber fracturado una relación, pero se llegó a una reconciliación. Que a mí lo que me gustaría para los espectadores que tengamos, nos estén escuchando, que tengan una relación fracturada con algún familiar y vamos a ver si es posible llegar a un arreglo o hasta qué punto el amor, hay que podar. El amor no basta, aunque se comparta la misma sangre, aunque lleguemos a tener ese lazo. Porque sí, la realidad es que se va creando una idea preconcebida que nos enseñan desde pequeños, una idea muy hermosa de que a la familia se le ofrece lealtad, se le da... Completo, de por vida. De por vida, exacto. Pero ¿qué sucede? O se lucha por la familia. Pero ¿qué pasa cuando dentro del núcleo familiar nosotros luchamos, pero la otra parte no? ¿O en qué momento es que nosotros debemos de dejar de luchar porque eso es nuestra forma de expresar amor propio para poder crecer? Pero bueno, a mí me gustaría que si tienen alguna experiencia, ¿cómo fue para ustedes ese núcleo familiar? ¿Y creen que en la relación como hermanos hubo algo en lo cual haya determinado esa relación de pequeños? ¿Son más hermanos o nada más ustedes dos? Somos nomás nosotros dos. Okay. Bueno, Bueno, entonces... hay que pararle porque está cañón. Si no ¿Para se qué pone más tantos? ¿Para qué difícil, tantos? ¿no? Pero bueno, Pero eso está bien. entonces, ustedes platíquenos sobre su infancia, ¿cómo fue? A ver, hermano, dale tú. Qué agradable empezar. Bueno, yo soy el hermano menor y quiero agregar que es algo complicado. ¿Por qué? Porque prácticamente desde pequeño pues hay una cierta admiración por los hermanos mayores, pero desde la inconsciencia no lo reconocemos o no lo detectamos. Y es así de que también aquí se involucra el cariño que tienen los padres. Y en nuestra relación es muy particular. A mí me tocó vivirlo de esta manera, que cuando yo nací y fui creciendo, pues me fui dando cuenta que es muy válido entender y aceptar que es un cariño que, a pesar de que hay amor en toda la familia y de mis padres hacia mí y hacia mi hermano, hay ciertas relaciones que nosotros creamos con nuestros padres y que no nos llevamos de la misma manera. Y es ahí donde no sabemos muchas veces identificar y desde la inconsciencia nos confundimos y no sabemos en realidad, y es ahí cuando empezamos a compararnos. En mi caso con mi hermano fue de muchos años saber o ver que pues el hermano mayor, él tenía más tiempo, más relación con los padres. Pues yo me fui rezagando hasta cierto punto. Y como lo menciono, desde la inconsciencia uno no comprende ciertos conceptos que son difíciles y se va uno pues haciendo ciertas ideas. Que el desprecio, que a lo mejor él lo quieren más o a mí no me quieren. Cosas que a lo mejor... Sí, güey. Por el camión. Guárdalo. Si uno, desde la parte inconsciente, cuando uno todavía no comprende ciertos conceptos, porque es pequeño, porque uno no se ha involucrado mucho en lo interior, pues no comprende que en realidad es diferente la forma en la que nos relacionamos con nuestros padres. Y es ahí cuando empieza a crecer una rivalidad entre los hermanos, una rivalidad insana en la que uno no comprende y uno no sabe. Por ejemplo, aquí me pasó con mi hermano que pues nos llevamos 4 años. Entonces, a él no le gustaban las mismas cosas que a mí.
Y fue ahí que yo me fui dando cuenta que desde cierto punto, pues él tenía una relación muy fuerte con mis padres porque pues llevaba más tiempo con ellos. Y uno se va rezagando, se va creando expectativas que en realidad no son. ¿Por qué? Porque hay que ser muy sinceros. El amor de los padres es el amor de los padres y ellos darían la vida por nosotros. Pero también es muy consciente entender que son diferentes las formas en las que ellos se relacionan con nosotros. Y mientras nosotros no identifiquemos eso y no nos demos cuenta que es natural, es ahí donde empiezan los problemas. Nosotros tardamos mucho tiempo en darnos cuenta, pero finalmente lo logramos y lo vamos a ir platicando en el desenlace del podcast. ¿Quieres comentarnos algo, Gabriel? Sí, sí me gustaría. Primero que nada, sé que Carlos está diciendo que él es el menor, pero no le crean. Entonces, a ver, ¿quién es el menor? No nos confundan. ¿Quién es el menor? Ustedes díganos. Ustedes pongan ahí en los comentarios aquí abajo quién es el menor. No, yo soy el mayor. Por 4 años aquí como comenta. Y sí, completamente. O sea, incluso muchas de las cosas que él y yo en nuestras pláticas incómodas que hemos tenido, que han sido bastantes, muchas son cosas que yo ignoraba porque el amor profundo por mi hermano toda la vida existió. Sin embargo, esa rivalidad que se fue creando con los años con respecto a la crianza, las expectativas, también yo como hermano mayor, pues tenía yo como muy metido en la cabeza que tengo que poner el ejemplo, quiero que él sea tal cual, busco que no cometa los errores que yo cometí y empiezo a ignorar que él es otra persona, que tiene talentos diferentes, que tiene expectativas distintas de esta vida. Y también con la inconsciencia, tal vez con la ignorancia desde mi parte, pues empiezo yo también a generar esa rivalidad que se empieza a crear, que la verdad es que duró muchísimos años, que como lo mencionas en el tema, el amor, había bastante amor y siempre lo va a haber, pero no bastaba para que nosotros tuviéramos una buena relación. No bastaba. Hubo un tiempo en el cual su relación, el amor no bastaba para que no bastaba. Porque no había una buena comunicación, porque había problemas, porque había diferencias, lo mencionaron. Yes. A mí me gustaría abordar algo que es muy importante. Bueno, primero, antes me gustaría hacer esta pregunta. ¿Ustedes pueden decir que recibieron un amor sano por parte de sus padres? 100%, Ever. O sea, tuvimos una familia muy bonita. Pues pueden decir que recibieron un amor sano. Totalmente. Okay. Totalmente. ¿Creen que ese amor que recibieron, hubo diferencias entre cada uno? Wow, qué buena pregunta. ¿La tomo yo o la tomas tú? Suéltala. O sea, lo voy a decir así. ¿Creen que el amor que les dieron sus padres fue dosificado de diferentes maneras? Creo, considerando únicamente el amor, yo creo que hubo más limitaciones dependiendo ciertas situaciones. En mi caso, pudiera decir, pues fui el primer, además de ser primer hijo, fui de los primeros sobrinos, primer nieto, al menos por parte de mi mamá. De igual forma, entonces, hubo muchas expectativas y hubo bastante cariño, me chiplearon demasiado y soy súper berrinchudo, más berrinchudo tal vez que mi hermano. ¿Por qué? Porque los primeros años de mi vida estuve acostumbrado a que lloraba y me lo tenían. Entonces, tal vez confundiendo un poco lo que es el amor, que pudiéramos mencionar como de, no, pues es que este vato lo cuidaron más, le dieron un poquito más. Creo que a lo mejor ahí pudiera haber una diferencia. Sin embargo, cuando llega mi hermano, que no me acuerdo porque yo tenía 4 años, pero ya con el tiempo que lo puedo ir entendiendo, pues también yo me voy dando cuenta de que con él son un poco más livianos, más tranquilos. Ya había pasado como esa curva de aprendizaje de mis papás, como de, ay, caray, como que con este fuimos muy estrictos, porque conmigo a mí me tocó mucha... Mi mamá me enseñó a leer y sumar y restar. Yo cuando entré a la primaria a 6 años, yo ya traía esas habilidades. En el kinder ya estaba yo diciendo poesías en la tele, en el auditorio municipal. Y la verdad es que no me arrepiento porque me hacen lo que soy ahorita. Sin embargo, pues sí fue un poco de mano dura. Llega mi hermano, pasa esa curva de aprendizaje y es como de... A lo mejor él ahorita lo puede explicar diferente, pero para mí, viéndolo de este lado, es como de... Órale, pues a él le dieron más libertad, qué rollo, y yo qué onda. A mí me traían en friega. Y es fácil confundir esa libertad con... Es que son más amorosos o quieren más a mi hermano que a mí. Si compartimos algo, no solo la amistad, también está... Yo también tengo nada más un hermano. Mi hermano es mayor, pero aquí son 8 años. 8 años de diferencia.
entonces solamente 2 hermanos. Aquí estamos con esa parte, podríamos decir que buena de solamente tener un hermano. ¿Qué sucede cuando son familias de 6, 7? ¿Cómo dosificas ese amor y cómo llegas a que ese amor sea igual para todos? Porque yo me siento con la intención y con las ganas de hacer esta pregunta. ¿Creen que exista algún tipo de favoritismo entre hermanos? Para mí, por lo que yo he leído, yo siento que sí siempre hay un favoritismo, por más que a veces los padres no lo quieran aceptar. Hasta te acomodas y todo. Me acomodé. Y eso va ligado a muchos factores. Muchas veces los padres tienden a tener un favoritismo con alguno de los hijos. ¿Por qué? Porque es más afín a ellos. Segundo, porque es el que más requiere de atención. Y piensan que el otro, porque es más maduro, más consciente, no requiere de esa atención. Entonces se tiende lo voy a poner así, se tiende a confundir esa necesidad de proteger más con favoritismo. Es que con él le brindas más atención, es que lo necesita más. Y se tiende a llevar oye, es que lo cuidas más, es que lo atiendes más, conmigo no eras tan cariñoso, tan cariñosa, no me ayudabas tanto con las tareas. Hay muchos factores. El ser primer hijo también lleva a una prueba y error. Vas aprendiendo. Mírame. Van aprendiendo a ser padres conforme a la marcha. Ya llega el segundo, el tercer hijo, el cuarto hijo, ya tienen una experiencia, pero también pueden relajarse. No hay necesidad de ser tan estrictos, no hay necesidad de ser tan permisivos o tan estrictos. Pero bueno, el punto es, ¿sienten eso? ¿Sienten que exista, no solamente en la relación que tienen con ustedes, en las que pueden percibir con amigos, un cierto tipo de favoritismo? Dale, brother. Yo siento que es muy natural aceptar que sí lo hay. Y te voy a explicar por qué. Y lo hemos platicado, mi hermano y yo, hemos tenido muchas pláticas muy incómodas, de verdad que hemos llorado juntos, nos hemos contado nuestras interpretaciones de la infancia y cómo hemos vivido eso. Y he entendido que es muy natural. Sí hay un favoritismo por la forma en la que vamos creciendo y la forma en la que nos relacionamos. Desde mi punto de vista, yo en mi adolescencia y de mi infancia, pues yo tomé ciertas decisiones que también me alejé un poco del núcleo familiar y no me permitió tanto generar ese lazo tan fuerte. Yo con mi hermano lo he platicado mucho, siento y espero y a los hermanos que lo vean les sirva. Lo hemos platicado de que yo siento que hay un cierto favoritismo con él a través pues, de mis padres, que tardé muchos años en entender que en realidad no tiene nada de malo, simplemente es una forma de conexión, del lazo en el que creamos en la infancia y es natural. No quiere decir que lo amen más a él que a mí, pero sí es muy natural y muy sabio entender que él creó mejores relaciones, que él se involucró a lo mejor más y por ser a lo mejor el primer hijo, tuvo más visibilidad de eso, se pudo acoger más a esa forma y a esa forma de, pues sí, a esa forma de relacionarse con ellos. Además de que, pues yo mis decisiones me alejaron un poco, yo fui un poco, nos criaron muy diferente, la verdad es que sí fuimos criados de una manera, yo fui un poco más libre, pero a la vez fue un poco, no sé, siento que fue un poco más rudo en el sentido profesional, como que a mí me orillaron más al lado del trabajo rudo, hablando parte de mi papá, y tardé muchos años en entender que en realidad pues es su forma de demostrar el amor. Él fue el lazo que creó conmigo por mi esencia, y con él la creó diferente. Por ejemplo, lo hemos platicado cuando vamos a muchos festivales, porque nos gusta mucho bailar. Veamos machín, ¿eh? Sí, y somos los últimos que se van del party, o sea... ¡Lo cerramos! Se va el DJ y ahí nos quedamos todavía y nos vamos al departamento y ahí le seguimos hasta que se muera. Pero la verdad es que esto no era así. Había mucha rivalidad. Precisamente por eso, como yo veía un cierto favoritismo con mi hermano, yo creé una envidia hasta cierto punto. Yo sentía de que, ay, yo tengo que ser mejor que él y yo tengo que buscar ciertas cosas, o yo buscaba sobresalir en muchas cosas. Entendí que yo soy una persona totalmente diferente
Y un día antes de entrar a una fiesta, ha sido una de las Un pláticas 31 de un diciembre. 31 de diciembre, ha sido una de las pláticas más fuertes que hemos tenido. Fue el primer día que me atreví a decirle, hermano, yo te admiro, eres la persona que más admiro y amo en este mundo, y hoy lo suelto. Hoy suelto que esa rivalidad que existía, que eso que a mí no me permitía, que yo confundía que era algo que a mí me estaba dañando, en realidad era un amor y admiración que solamente estaba disfrazada de envidia y de celos. Hermano, después de esa plática, me acuerdo que esa fiesta lloramos, bailamos, Sanaron. nos abrazamos. Sanaron heridas, todo. Fue una experiencia muy bonita esa fiesta y debo reconocerlo que después de ese día las cosas cambiaron mucho porque el hecho de yo aceptar que en realidad lo admiro por todo lo que él ha hecho y por lo que es, a mí me liberó de una manera que me permitió ser el hermano menor y el hermano que hasta la fecha sigo aprendiendo mucho de él y de ti. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Eso es Yo eso no tengo nada que agregar a ahorita eso. vamos a hablar de cómo fue ese proceso del odio al amor y cómo es que llegaron a sanar esas heridas. Ahorita nos están compartiendo que hubo una plática, pero también tiene que haber un trabajo previo. Esa conversación no se dio porque sí, sino era ya había una antesala, había un trabajo, que es lo que se requiere para poder llegar a una solución, sanidad, restauración entre una relación. Requiere haber primero un trabajo interno. Porque armarnos duele. Y armarse, claro, y armar duele. O sea, armarse duele verdaderamente. Amar incluso duele también. Entonces, en este orden, sí hubo un favoritismo. ¿Tú sientes que él era el favorito de tus padres? Sí, lo es. Recibía más cariño. Todavía lo sigue creo. siendo. La realidad es que sí, a lo mejor yo puedo decir... La realidad es que yo puedo decir que en la relación con mi hermano piensa lo mismo. Pero está... y tu hermano es el mayor, mi hermano comenta. es el mayor, aquí es diferente. Aquí mi hermano es el mayor. Aquí hubo algo completamente diferente a lo que ustedes experimentaron. Ya lo hablamos igual, hubo una sanidad, esas pláticas incómodas, lo menciono, las relaciones maduras tienen pláticas incómodas. Claro. Para poder llegar a una solución hay que llegar a esas pláticas que no nos gusta tener, Sí. pero que son necesarias para poder tener una solución, sea cual sea la solución. O regresamos más fuerte o nos decíamos lo mejor para toda la vida. Pero la intención es esa, pues, pláticas incómodas. Y aquí yo sí siento, hermano, yo te amo muchísimo, lo amo muchísimo a mi hermano. Pero llegar a ese punto es un trabajo. También nunca puedo decir que hubo una rivalidad con mi hermano, no, pero sí que él sintiera ese favoritismo, a lo mejor esos padres que estuvieran ahí, a lo mejor como estuvieron conmigo de pequeño, más permisivos, más relajados, o por ejemplo el permitir que yo pudiera hacer lo que yo quisiera hacer cuando yo quisiera hacerlo. Entre hermanos uno lo nota. Si uno puede ver la relación que hay, la diferencia entre los hermanos de nuestros padres, ¿por qué nosotros no lo vamos a ver entre nuestros propios hermanos? Entonces, eso genera, ahorita tú diste un punto muy importante, eso genera hasta cierto nivel una envidia. Se genera una envidia. ¿Por qué? La envidia es simplemente querer lo que la otra persona tiene. Para mí eso es en resumidas cuentas la envidia. Quiero lo que otra persona tiene. Aunque muchas veces no quiero pagar el precio para tener lo que la otra persona tiene. Para mí hay un pasaje bíblico que me encanta. Uno de mis personajes favoritos bíblicos es José el Soñador. José el Soñador tenía varios hermanos, pero él era el consentido por el padre. ¿Por qué? Porque era el menor y lo tuvo ya en su vejez. Ya estaba grande el padre de José cuando lo tuvo, pero también nos hace mención de que José era el favorito porque se lo ganaba a pulso. Era responsable, era trabajador, cumplía con las responsabilidades que el padre le ponía y le exigía. Entonces sabía ser un buen hijo, se ganaba el cariño. Ahorita tú mencionabas a lo mejor, mi hermano tenía una relación más estrecha con mis padres. Es que la realidad es que
lo voy a poner así, muchos como hijos sentimos que no nos tenemos que ganar el amor de padres, que nos merecemos el amor de nuestros padres, cuando no recordamos que toda relación es un convenio, toda relación es son derechos y obligaciones. Conlleva esfuerzo. Conlleva esfuerzo, el ser, claro, es por naturaleza, por lo que quieras, esperamos que nuestros padres nos amen. Pero ganarnos su amor también es necesario. Ser hijos comprensivos, empáticos, respetuosos. Dice la palabra, honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, honrarlos. Honrar no es estar de acuerdo con ellos, es respetar su forma de pensar. Y eso es desde pequeños. Y la realidad es que no todos los hijos o hermanos somos iguales. Tenemos diferentes personalidades, aunque nos han criado con las mismas herramientas. Por eso yo les preguntaba ahorita si habían recibido un mismo amor. Y ustedes mencionan un amor sano. Y dicen que sí. No diferente, no discriminó. Aunque los años eran diferentes, no hubo una discriminación. Se les dio por igual. Cada uno creció nada más con diferente personalidad. Para regresar a la historia que me gusta de José el Soñador y estos hermanos, es que le tenían envidia a partir de lo que el padre le daba y lo que la relación que tenían. A José el Soñador se le regala una túnica de colores y los hermanos no es que quisieran la suya, porque si hubieran querido tener la suya, la pedían. Querían que José no la tuviera. Porque José era responsable, lo menciono, era alguien que cumplía. Pero había esa envidia, y esa envidia, a lo que voy con todo esto, llevaba al odio, al resentimiento, al deseo de, ya no quiero que estés aquí. La palabra lo menciona y por eso me atrevo a decir que este problema de hermanos o de relaciones, de problemas con familia, no se limita para ciertas personas, no está monopolizado. Muchas personas, si no es que todos, como familia, como núcleo, siempre va a haber problemas. Aquí los hermanos lo querían vender, lo querían matar, lo querían hacer de todo. O sea, planeaban. Aquí nada más estabas tú. ¿Sí? Aquí nada más estabas tú. Qué bueno que no fuimos varios. Porque sí, ellos sacaran varios y todos se juntaban y conspiraban en contra de él. Oye, es que ¿por qué es el favorito? En vez de preguntarse, ¿y por qué? ¿Qué necesito para hacerlo yo también? Porque es muy fácil ponerse, ¿por qué mi hermano es el favorito? En vez de, ¿qué es lo que lo hace favorito? ¿Qué cualidades tiene que lo hacen favorito? Antes de pasar a otro tema, también hay ciertos estudios, no quiero meterme en un ámbito demasiado profesional, pero alguna vez leí que cierta atención que se brinda a cierto hijo es porque por naturaleza son los que menos están probables a sobrevivir. Sí, es que yo me caía mucho. Me tenían que cuidar más. Esa parte inconsciente, esa parte de sobrevivir, de esa parte de hacer que sobrevivan y protegerlos, tiende a uno de los padres o a la madre o al padre a proteger más al que sienten que menos tiene probabilidades de sobrevivir, y al que consideran más responsable lo dejan más de forma independiente. ¿Sí me explico? Claro, totalmente. ¿Sienten que hubo eso con ustedes? ¿Que lo sientes? Yo, por ejemplo, sinceramente, yo sí hubo un tiempo en mi vida que yo no era la persona que a lo mejor hoy soy. Pasé por varios problemas, lo he mencionado. Tuve un problema de adicción con una medicina, tuve problemas de depresión, de ansiedad, de soledad. Mis padres se divorciaron a los 12, yo fui el que lo resintió más. Bueno, la verdad es que no sé hasta qué punto mi hermano, pero yo siento que mi madre, por ejemplo, sentía que necesitaba protegerme más porque era el que más lo necesitaba en ese momento. ¿Creen que hubo lo mismo aquí contigo? ¿Crees que eso pueda hacer como sentir un poco menos la balanza del rencor en aquel momento? ¿O haber entendido un poco más? Mi hermano necesitaba más de las herramientas o del amor porque yo era más maduro en ese momento, ¿o no? Siento que va más por el lado de la relación, porque tanto él como yo siempre hemos sido muy independientes. Sí, él tuvo mucha atención, sí lo cuidaron que un me poco caía. más, porque se caía, pero
es diferente. La relación en la que tenía con mis papás lo evolucionó a una forma distinta. Y a lo mejor y me hace un poco de sentido ciertas cosas que yo desde chiquito, pues yo me metí en trabajo rudo. Yo trabajé pues, con el martillo en la mano y me tuve yo que... Una cierta diferencia que también le he platicado con él y que me dolió muchos años fue que él tenía un poco más de facilidades, de que a él sí le daban más cosas y yo me tenía que ir a trabajar con mi papá y ganarme un poco esos derechos, ese recurso, ese dinero de quiero salir. Entonces yo lo malintencionaba, pero no creo que vaya por el lado de que no se sepa cuidar, porque pues aquí le gusta el deporte extremo, es una persona aventurera y sigue vivo, o sea, él se sabe cuidar perfectamente, o sea, sigue vivo y está completo, entonces es un buen argumento y a lo mejor cae con muchas personas, pero siento que somos personas muy capaces. En este caso no. Sí, yo lo relaciono más como en esa madurez emocional tal vez. Para mí, yo por ejemplo, en el momento, yo siento que a lo mejor faltaba esa madurez emocional. Era más débil emocionalmente. Yo siento que esa protección que hubo más conmigo que con mi hermano era basado en eso. Sabía que era más débil emocionalmente. Y eso no exime porque a lo mejor nunca se le preguntó a mi hermano. Porque también he visto la otra postura. Porque existen videos. A lo que hablo es algo que existe en la realidad. Es que tú pensabas como hijos, he visto videos que ponen, tú pensabas que yo era el fuerte como hijo, pero pues que nunca me preguntaste qué tan mal estaba. Diste por sentado que yo de los hermanos era el más fuerte, el que menos necesitaba cuidado porque a lo mejor más maduro era entre los demás, pero nunca se me preguntó. ¿Lo preguntaste alguna vez? No, nunca lo pregunté. A ver, por ejemplo... Yo lo veo un poco distinto desde mi punto, porque sí, tal cual como lo mencionas, las habilidades de Carlos tienen mucho que ver con todo el trabajo físico, con ir a trabajar, o sea, ir a salir, conseguir, todo eso, o sea, su independencia inclusive pudiera decir yo que va más allá de lo que tal vez yo pudiera alcanzar. Y lo ligo bastante a que... Lo vuelvo a repetir, fui el único niño en el núcleo familiar, tanto de mis tías, así las que vivíamos aquí en la ciudad, porque pues ahí de donde vienen mis papás había más. Entonces estoy yo todavía actualmente más acostumbrado a conseguir ayuda para que se me den las cosas. Entonces, cuando éramos niños... A mí me hace mucho sentido lo que estás diciendo porque te agradezco que me veas como una persona completamente independiente y lo soy, pero sí soy más caprichoso, sí soy más berrinchudo y ahorita lo entiendo, ¿verdad? Y me cacho y ya sé que no me tengo que estar victimizando para conseguir las cosas, pero cuando tenía 12 años, que yo me iba a trabajar con mi papá, 2 de la tarde y yo tengo un compromiso. Oye, pero sales hasta las 6. Ahí nos vemos. Y me pagaban bien, o sea, me pagaban más que a lo mejor lo que me debían de estar pagando. Y yo no quería el trabajo físico. A mí hasta el día de hoy yo soy trabajo de oficina, de estar en mi computadora con mi airecito prendido. Entonces, sí me hace sentido bastante lo que tú dices, donde pues a lo mejor a lo mejor me veía mi papá y mi mamá y era como de... Este vato, ¿cómo le va a hacer si no quiere trabajar duro, si no quiere que sus manos se les ensucien? Y había a lo mejor ese trato a lo mejor diferente. Claro, es que sí existe. sí. ¿Por qué? Porque son y es natural entenderlo. Es natural entenderlo. Qué buen tema, qué buen tema. Y no sentirnos mal, porque siempre que no se hable no significa que no exista. Que no sea un tema de conversación en la familia, entre hermanos, no quiere decir que no lo piensen o no lo hablen a lo mejor entre voces ahí, entre secreto, entre murmuración. Es que mi hermano es el favorito, es que mi hermana es la favorita. Ve cómo lo tratan, ve que esto. Pueden ser muchos factores. Uno, yo siento que es siento que es el cuidado que a lo mejor ellos creen que necesitan darle extra para hacernos hombres, personas de bien, mujeres y hombres de bien. Y el otro, el trato que también tienen los hijos con los padres. O sea, es que cómo no va a haber un favoritismo, o definamos la palabra favoritismo, ¿verdad? ¿Cómo no va a haber una estrecha relación
con uno de ellos si es el que más se acerca, si es el que más llama, si es el que más está Claro. presente. Si yo lo veo desde la palabra de Dios, oye, es que Dios tiene favoritos. Pues es que tiene favoritos porque tiene... Te acercan. No, o sea, a nadie excluye de ser favorito. Es como un club que la entrada es libre. La entrada para ser favorito es libre. Pero hay que acercarse, hay que entrar, hay que ser. ¿Y cómo se logra? Ante una relación. Esa es buena, ¿eh? Hijo, Sí, hijo, esa es buena. padre, Pero padre, duro. hijo. Y con los padres terrenales es igual. ¿Quieres ser el hijo favorito? Conviértete en él. Si estás viendo que alguno de tus hermanos es el favorito porque tiene un buen trato con ellos, conviértete en el favorito también. Ahora, Wow. a mí me gustaría que fuéramos al siguiente punto. Cuando crecer en la misma familia no significa que haya una conexión. Cuando compartir la misma sangre, y aquí quiero que nos vayamos un poquito más y vamos a regresar al tema como hermanos, pero también quiero que lo ampliemos a familia. Porque la realidad es que el que compartamos la misma sangre no te asegura que te caiga bien, que vayan para una misma dirección, que te hagan crecer o te paren, sean freno en tu vida. La realidad es que desde pequeños lo podemos ver. Cuando esas reuniones, al menos ya cada vez, tristemente se ha perdido esa buena costumbre yo recuerdo, al menos yo recuerdo en mi núcleo familiar, de pequeño, las reuniones, por ejemplo, Navidad, eran toda la familia, pero muchísima familia. Y no con todos los primos, familia te llevabas bien. No tener la misma sangre, o el tener la misma sangre no quiere decir que vas a tener una conexión. Y entre hermanos a veces se puede sentir. Porque la conexión varía. La conexión ahorita es una y mañana es otra. Entonces hay que evolucionar. Entonces me imagino que en algún punto en el que su relación estuvo fracturada, la conexión era nula. No había conexión. Ya. Había lazos, amor tal vez, Sí. aunque no se llevaran bien, pero no había conexión. Sí, Y la- definitivamente. Fue un trabajo por separado. Nosotros tardamos muchos años en poder llegar a esa plática, a esa unión, porque pues él empezó a trabajar sus problemas y esa conexión que generamos entre los dos fue totalmente en su momento. Cuando él llegó a su punto de evolución y me esperó a que yo también por mi parte, por mi lado de la vida, también llegara a ese punto, fue ahí que creamos esa conexión. Pero como tú dices, no existía esa conexión. Él hasta cierto punto un día me lo mencionó, me dice, yo estaba esperando algún día que tú me invitaras a bailar, a ravear, porque el raivero, pues yo empecé con los conciertos y él me veía viajar y todo y no había esa conexión. O sea, compartían un mismo interés que es la música, pero no iban, pero cada quien por su Separado, cuenta. así es. O sea, incluso hasta más de adolescente había hasta malos comentarios y había de que, es que mi hermano y ese güey, no nos llevábamos bien. Y- Pero a mí perdón que te interrumpa, ahorita, si quieres agregar algo, pero a mí me gustaría que nos platicaran una anécdota así. que Esa yo la pido. Así, pero no lo bonito. Vamos primero a esa falta de conexión que los haya llevado, esa falta de conexión que los haya llevado a una confrontación. Ah, ok. Ya Aquí no la pido. Yo les acabo de platicar yo les acabo de platicar el caso acá bíblico de José. Lo trataron de vender, de matar, de poner como esclavo, conspiraban. ¿Hubo algún problema que ustedes pudieran decir, wow, Wow. esto nunca esperé hacerlo o nunca esperé que lo hicieras como hermano? ¿Por qué me voy a esto? Porque a veces las traiciones más grandes vienen de las personas con las que compartimos la misma sangre. Yo recuerdo una y es la primera que se me viene a la mente porque me dolió mucho tiempo. Fue de mi parte una vez que me subo al carro. Que me subo al carro y está mi hermano, pues, Fumando marihuana. se puede hablar de todo aquí Claro, ya no, hablamos, que la- estaba fumándose un toque. Nada más sí, aquí no estamos promoviendo. No Están promovemos comentando. el consumo de las Aquí drogas. está, no sé, aquí está prohibido, pero a mencionar el tema. Adelante.
Me subió al carro y estaba fumándose un toque con uno de sus amigos. De hecho, no se estaban fumando el toque, solamente olía. Y no es que yo no estuviera en contacto con ese tipo de sustancias, sino yo como hermano mayor y ya tenía algunos años en la fiesta y andando en la calle, yo no quería que mi hermano pasara por muchas cosas que amistades mías estaban pasando y que yo también estaba pasando. Entonces, en ese momento, ignorando que yo también estaba pasando por ciertas situaciones, me subo y mi primera reacción fue, no recuerdo exactamente qué te habré dicho, pero sí fui muy tajante como de pinche marrano o algo así, o sea... Estuvo rudo, se puede decir, estaba un poco intenso. Adelante. Se sube mi hermano al carro, cierra la puerta y nos dice, pinches marihuanos de mierda, ojalá que se mueran todos. ¡Ay, güey! Y... Dolió. ¿Qué edad tenían en ese momento? Pues la edad de la rebeldía en la secundaria. 15, 16, ¿a qué? Yo creo que 17. unos 13 años, 14, estaba yo en la Sí, yo unos secundaria. 17, 18 años. Era cuando andábamos en nuestras épocas de malas decisiones y malas amistades. Y Muchas. pegó mucho. O sea, de hecho, ese ha sido uno de los días más duros de los recuerdos que tengo con él. Y también lo hemos platicado, o sea, eso se ha soltado. Tan así que yo abonando a una experiencia, yo tenía un rencor tan grande con él y una vez llegó él muy bravo. Ya córtale, se acabó el podcast aquí. Llega él muy bravo un día, y yo estoy acá en el sillón, pues a gusto, relajado, y llega él, y era jodón, él siempre fue muy jodón. Y Todavía. Todavía, y toda la vida va a ser. Yo nomás siento que me caen aquí unos guantes de box. Y luego lo volteo a ver y él ya con los guantes puestos. Pero dígale, ¿por qué está usted llorando ahí por una chica? Eso no me preguntaron. Yo estaba triste por una ruptura amorosa. Y llegó el Gabriel muy bravo y me aventó los guantes y lo volteó a ver y él ya los trae puestos. Y vamos a darnos y no sé qué. Dije, este es mi momento para desquitarme. Órale. Y primero le dije varias veces que no estés fregando. Y se me acercó y me empezó así empujar la cara con los guantes y que no, que muy bravo, no, que muy cholo y no sé qué. Arre, me levanté, nos pusimos en guardia y ¡pum! Saqué toda mi furia. No, pues Gabriel se fue al sillón. Primero sacó esto y luego me dice, cámara, es que me mareé. Y luego se fue acomodando. No, ya estuvo, vi que se empezó a quitar los guantes. Y dije yo, entonces ya estuvo. Sí, y me fui, güey. Entonces... Mira qué buen hermano, me puse como costal para que sacaras tu dolor. Te agradezco, o sea, saqué un poco de la furia. Entonces, bueno, existía, o sea, hubo esas pequeñas muchas. discusiones Sí. y grandes que... Sí hubo. Pero fueron Hubo- fueron detonadas a partir de sienten, o al menos para alguna parte, o sea, esa quiero tener lo que mi hermano tiene y yo no tengo, esa a lo mejor esa envidia, diferencia, favoritismo, que partiera de ahí, siempre, cada discusión. No, fue un cúmulo de todo. Sí, eran muchos enojos. Y ya enojos de la calle, enojos de andar Era más cada uno... fácil de llegar a desquitarse con el hermano que... Sí, llegábamos y nos tupíamos. Y no hubo tantos golpes entre nosotros. O sea, honestamente no hubo tantos, pero sí hubo muchos gritos, muchos insultos, muchos dejarnos de hablar, que también termina siendo una agresión. Pero bueno, la realidad es que ahorita se nota que tienen una relación muy estrecha y ahora sí existe esa conexión. Yo creo que sí, que cuando ríes con alguien completamente así en un mismo sentir, hay una buena conexión. Ustedes mismos entienden lo que está ocurriendo con sus propias anécdotas. Pero la realidad es que, ¿qué pasa o qué sucede cuando los problemas dentro de una familia vienen a partir de la persona que más esperas ese apoyo? O sea, a mí me gustaría retomar este tema del hermano, que esperas que te apoye, que esperas que esté contigo en las buenas y en las malas, o de la familia, que esperas que sea quien más te apoye. Yo lo he mencionado en temas anteriores, no necesariamente en el podcast, pero sí en mi contenido. La realidad es que nosotros como seres humanos esperamos que la ayuda siempre venga de caras conocidas. Cuando emprendemos un proyecto, cuando emprendemos algún negocio, cuando emprendemos
una relación, esperamos que los primeros que nos apoyen o nos aplaudan sean las personas con las que compartimos la misma sangre. Y la realidad es que en la mayoría no es así. La envidia entre hermanos existe. La envidia entre familiares existe. El rencor y el odio entre familiares y hermanos existe. Si no se trabaja, no va a haber una solución. No se puede pretender tener una relación sana con aquella persona con la que no se habla, con la que no se restaura, con la que no se tiene la intención de querer cambiar incluso comportamientos propios por el bien de esa misma relación. Entonces sí hay una falta de conexión y la sangre no nos hace tener conexión con las personas que decimos llamar hermanos, primos o algún familiar. No todos van a estar ahí para apoyarnos, no todos van a estar ahí para brindarnos el apoyo. Esa es una realidad que sucede en muchos hogares, me atrevo a decir, yo creo que en la mayoría, que esperamos que venga de la familia que comparten la misma sangre y no es así. Vamos a pasar a un siguiente punto que creo que, ¿qué sucede cuando en nuestra familia se da una traición, se da un engaño, sucede algo que quebranta tanto la relación, no se comparte una conexión, hay envidias, hay malas energías, tú puedes sentir que con un familiar, no solamente entre hermanos, con un familiar, sientes que esa persona es negativa, que esa persona te drena tu energía, que en vez de impulsarte a volar, en vez de impulsarte a volar, te corta las alas, en vez de ayudarte a avanzar, se convierte en freno. Pero se crea esta enemistad, ustedes lo mencionaron ahorita. Hubo momentos en los cuales como hermanos hubo confrontaciones serias, problemas en los cuales incluso se llegaron a golpes, aunque sean un tipo de deporte como el box, me imagino, callejero, pero se llegó a golpes, era una forma de sacar. La realidad es que también hay otros familiares que llegan a extremos. Yo he visto casos, tristemente, en noticieros en los cuales hermanos terminan con la vida del otro. Porque existe existe este odio. El cholo es él. Y porque existe también esta presión de la sociedad en decir que siempre tienen que estar ahí. O sea, siempre. Los hermanos son familia y los hermanos son esto. Hay momentos en los cuales no. Hay momentos en los cuales no son. Y aquí es donde va. El perdón, esta pregunta, ¿el perdón dentro de la familia es una obligación o es una elección? La reconciliación entre familiares, ¿es una obligación o es una elección? Me voy a ir por una decisión. Estamos ahí bien con el audio porque me moví aquí. Sí, todo bien. Gracias. Me voy a ir porque es una decisión. Porque tenemos que esforzarnos para que exista... ¿Sí, un poco para arriba? Ah, ok. Ah, muy bien. Gracias, Juan. Me voy a ir por elección. Perdón, por decisión. Ah. Sí, repíteme las dos. Bueno, el reconciliarte con un familiar, ¿es una obligación o es una elección? Okay. Me voy por elección. Porque obligación, pues no. O sea, si me cae mal este vato y de plano, o sea, sentir yo una obligación porque es mi sangre y todo eso, pues no, la verdad es que yo mismo me he alejado de círculos tanto familiares como de amistades porque no me siento cómodo. Sin embargo, cuando sí hay una conexión de amor, donde sí existe y yo tengo el interés de llevarme bien con una persona, yo soy quien elijo hacerlo. Y no necesariamente significa que la otra persona vaya a llevarse bien conmigo, sino yo aquí elijo a partir del día de hoy. Y para darle un poquito de contexto a lo que estoy diciendo, me voy a remontar un poco a cuando yo tomo la decisión de llevarme bien con mi hermano. Después de muchos años de todo esto que hemos estado platicando,
que la verdad es que fue muy, muy complicado. Llega un punto en mi vida en donde yo me empiezo a cuestionarme, y no necesariamente con respecto a él, sino acerca de mi vida, mis emociones, de cómo estoy viviendo. Y es donde yo digo, ¿por qué no me puedo llevar bien con mi hermano si es chido? O sea, de hecho, cuando mis amigos lo conocen, normalmente siempre me dicen como, él es el chido de los dos, ¿verdad? Y mi respuesta siempre ha sido, sí, mi hermano es bien chido. Llegó un punto en donde digo, ¿por qué yo no me puedo llevar bien con mi hermano? Y fuera de querer yo como de, o sea, vamos a llevarnos chido y no sé qué, y todo este rollo, porque todavía estábamos en posiciones completamente distintas. Mi decisión en ese momento fue, lo voy a escuchar. Porque también era algo que yo no hacía. Yo quería que él fuera como yo, porque yo no entendía otros contextos de vida, y yo quería que él siguiera 2, 3 pasos que yo estaba tomando, pero yo tampoco estaba dando los mejores pasos de la vida. Así que dije, lo voy a empezar a escuchar. Y cuando él hablaba, yo ya estaba grande, te estoy hablando, yo ya tenía unos 24 años más o menos. Cuando él hablaba fue como de, yo me callaba y empezaba a escucharlo y a no juzgar cómo él pensaba, cómo él veía las cosas, porque hasta la fecha creo que tenemos opiniones distintas en 2, 3 cosas y vemos muchas cosas diferentes. Sin embargo, fue donde yo empecé a entender que no era una competencia de opiniones, sino nos complementábamos, porque él piensa diferente que yo. Y tenemos una sinergia donde yo la estoy regando. Oye, hermano, me estoy metiendo en este show. Mi hermano es muy bueno en política. Me estoy metiendo en política, dame un consejo. Y viceversa, él con temas que yo pudiera dominar un poquito más. Cuando lo empiezo a escuchar y empiezo a darme cuenta de que, cabrón, este vato está bien cañón, o sea, es bien inteligente. Es una persona que le gira la ardilla bien machín. Es una que le gira, no que le chilla. O quién sabe. Que le gira la ardilla bien machín, es una persona que se cuestiona, es una persona que sabe decir que no, o sea, que las situaciones en donde él ha estado, él ha decidido también estar. Dime. Una persona inteligente para aquellos países que no entiendan La referencia. La referencia. Una persona, Ajá. Gracias, una persona inteligente, empiezo yo a darme cuenta de esto y es como de, órale, tengo un hermano que por fin lo puedo ver, que es bien chido. Hasta ahí, yo es donde empiezo a decidir, me voy a llevar bien con este vato. Pero la neta es que él todavía no lo decidía. Todavía no. Sí, no, él todavía estaba... ya no peleábamos porque yo ya no me prestaba a eso, porque yo ya lo estaba viendo de una forma completamente distinta. Yo ya lo aceptaba como era, pero él todavía tenía una barrera donde yo creo desde su lado era como de, ay, cabrones, ¿y este sí muerde o no muerde? ¿Todavía? ¿Qué rollo? Entonces, es ahí donde él cuenta ahorita que me tocó esperar a mí un poco con esta parte de los raves. A mí me gustaba salir a bailar, me gusta la fiesta hasta la fecha. Sí, y él se iba y yo siempre como, ok, en algún momento va a suceder. Yo estaba listo de ver y esto tardó a lo mejor tal vez unos 4 años más o menos, 3 años. Él empezó a cuestionarse de su vida, de sus cosas y todo el pedo. Llegó un momento en donde no sé por qué chingados sucedió, solamente se acoplaron las cosas. Llega uno de sus amigos, decide no ir a un festival en Monterrey. Y yo estaba ahí y me dice, ¿quieres ir? Así mi respuesta fue, sí. Porque era un momento y no era la fiesta. No era la fiesta porque yo a la fiesta me podía ir cuando fuera. Era el hecho de que la invitación, era una invitación, era una oportunidad a algo que nunca había tenido, que era una relación con él. Y no es que hayamos sido los mejores amigos en ese momento, pero ese fue un parte de aguas, o fue un antes y un después, donde fuimos, bailamos juntos, nos la pasamos bien, y yo creo que la historia se cuenta sola de mi parte. Tal vez él pudiera verlo diferente, pero para mí fue eso. Fue la elección mía de a partir del día de hoy me empiezo a llevar bien con él. Es que el perdón, yo siento que, ahora mencionaba al principio la pregunta, ¿el perdón es obligación o elección o la reconciliación? Para mí
Yo creo que el perdón sí o sí tiene que darse dentro de una relación entre hermanos, una ofensa, algo que no nos agrade. El perdón siempre tiene que ir, ya que el perdón es un regalo que nos otorgamos a nosotros, no la otra persona, independiente de si arrepiente Claro. o no se arrepiente. El perdón siempre tiene que ir, ya que nos libera de todo sentimiento negativo. Pero no hay, tú lo mencionaste, no es una obligación la reconciliación. Sobre todo si la otra parte no está con la decisión de querer cambiar, de querer mejorar. Porque la realidad es que tú tenías la decisión, decidiste, pero no era el momento. Tuviste que esperar para que esa reconciliación se diera, hacer un trabajo interno, muchísimas cosas. Pero la realidad es que se requiere de un trabajo previo y de la disposición también de la otra parte. Hubo un momento en el que me imagino que tuviste esa disposición para querer acercarte a tu hermano a tu manera, a tu forma de ser. Tal vez esa invitación fue tu muestra, tu lenguaje del amor en ese momento. ¿Cómo fue? Perdón que te interrumpa. A ver. No, adelante. Yo tuve mis problemas. En un momento caí en una depresión muy grande porque pues, el vaso de agua se llenó, ¿no? Y yo traía muchos problemas, traía una deuda de una cantidad muy grande de dinero y también por mis decisiones me fui quedando un poco solo. Que lo único que me orilló todo eso fue empezar a acercarme, pues a empezar a trabajar en mí. Me acerqué a terapia, que hasta la fecha han sido casi 3 años muy bonitos. Y cuando empecé a darme cuenta de las cosas y empecé a aceptar las cosas, que cómo dolió aceptarse de la verdad, fue ahí que empecé a desmenuzar y a desenvolver esos sentimientos que yo tenía por mi hermano, hasta llegar al punto de decir, es que es tanto el enojo que yo le tengo, que tengo que aceptar que es, yo creo que más bien el enojo de que no me puedo llevar bien con él, porque siempre quise llevarme bien contigo, o sea, siempre fue, es que ¿cómo le hago? Y luego él ya no me quiere, o no sé, o sea, yo me creé muchas expectativas que cuando vi la posibilidad de empezarnos a llevar, la aproveché. Y en esa ocasión, no recuerdo exactamente cuál fue la decisión mía de invitarte, pero recuerdo que nos la pasamos muy bien. Abrimos con Aleso en ese entonces, con la canción de Progreso. Empezamos a bailar. Pero cuando yo decidí y cuando encontré esa conexión contigo, fue cuando caí en esa depresión, que regresé a mi casa, que tú estabas viviendo en mi casa. Yo, con tal de no regresar a casa de mis padres, pues llegué a mi casa. En ese entonces, como yo estaba viviendo fuera del país, pues mi hermano estaba viviendo en mi casa. Pues a él le tocó estar en un quiebre emocional muy grande que yo tuve. Y fue tan grande ese quiebre emocional que me le tocó verme muy vulnerable. Tan así que no nada más me conecté con él, sino también me conecté con mi cuñada, que es una persona que admiro mucho y quiero mucho también. Entonces fue ahí donde empecé a darme cuenta de que, oye, mi hermano me está escuchando, puedo llorar con él, no me siento incómodo, hay una buena relación. O sea, fue ahí cuando empecé yo a darme cuenta que ya no era el mismo ogro de antes. Ahora. O la imagen que tenías, ¿no? Era la imagen. Se fue cayendo, a lo mejor es como las capas de las cebollas, ¿no? Ahora era Fiona de día. ¿no? Ahora era Fiona de día. No, pero es que yo siento que muchas veces cuando se van cayendo esas capas empiezas a ver a la otra persona como verdaderamente es. Ya no la ves, ya no la ves desde la competencia, ya no la ves desde la envidia, desde el odio, ya no la ves desde esa decepción incluso, sino empiezas a verla tal y como es. Claro. O sea, y esas cosas que suceden en la vida, lo que te pasó, a mí me gustaría a lo mejor tenerte más adelante directamente en un capítulo para hablar de todo eso, porque son temas que a mí me interesa poder traerlos, todos esos, porque ayudan a otras personas. Ahorita no nos va a dar el tiempo, ya se nos fue la hora casi volando aquí, pero yo soy de los de la fiel convicción que todo pasa por algo. O sea, a lo mejor no te estoy diciendo, tenías que pasar por eso para llegar a ese punto de inflexión, de conexión con tu hermano, pero se prestó la situación. Yo creo que ambos tenían esa disponibilidad. Y eso yo creo que es muy importante para las personas que nos están viendo, es que tiene que haber una disponibilidad. Si uno quiere arreglar la relación entre hermanos, primos, padres, tiene que haber una disponibilidad entre ambas partes. Yo creo que cada quien aquí hubo un trabajo en lo individual, en lo particular,
para poder llegar a ese trabajo en conjunto y esa reconciliación. Tú pasaste por un quiebre, lo mencionaste, a lo mejor hiciste un trabajo interno, sanar heridas de la infancia, sanar heridas de la juventud, etcétera, heridas del corazón, Claro. que te llevaron a conectar con tu familia. Tú también hablas de un trabajo interno que hiciste por tu cuenta, en el cual oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no logro tener esa buena relación con mi hermano? La realidad es que hubo un trabajo primero en lo individual y después en equipo, que a mí lo que me interesa es eso. O sea, para poder sanar una relación, para poder sanar una relación entre hermanos, entre primos, entre cualquier conexión, entre familiares, tiene que existir una disponibilidad por ambas partes. Porque si nada más es uno el que lucha, una parte el que lucha, esa relación no va a sobrevivir. Y ahí es donde entra este tema de que el amor y la familia, a veces el amor no basta. No basta para hacer que una relación funcione, como no basta para que una relación en pareja sentimental funcione. También asimismo en la familia no basta compartir con la misma sangre para que esa relación funcione. Tiene que haber un momento de inflexión, de poder y querer trabajar en la relación que tenemos para poder ser una buena persona para quien nos rodea, especialmente para aquellos que comparten la misma sangre. Entonces, con esta última pregunta quiero cerrar. Es un tema muy largo, puede llevarnos a otro capítulo fácilmente. ¿Vale la pena luchar por una relación con alguien solo porque es familia? Para mí, lo voy a responder sinceramente, sí y no. Yo quiero escuchar su respuesta. Depende de muchos factores. Para mí uno es importa. Sí, el contexto importa. ¿Por qué? Porque ahorita regresando a la pregunta anterior, la verdad es que tú no sentías la obligación en el momento, pero hay familia que sí siente la obligación. Es que por la crianza, por esa ideología que nos plantaron, de es que la familia siempre tiene que estar en las buenas y en las malas. ¿En qué punto pasa a ser puras cosas malas? O sea, ¿hasta cuánto tengo que soportar que esta persona me ofrezca solo cosas malas? Indiferencia, falta de amor, falta de respeto, de comprensión, de empatía, nada más porque compartimos la misma sangre. ¿Hasta cuándo vale la pena luchar por una relación? Yo siento, ¿hasta cuándo deberíamos de parar de luchar? Cuando empieza a doler. Yo siento que hay relaciones con familiares, con hermanos que necesitan un tiempo y ustedes me dan la razón. El tiempo es una cura muy fuerte. Hay que tomar en cuenta qué se hace también con el tiempo, pero hay que ser muy conscientes. Y hay una película que a mí me gusta mucho, que se las voy a recomendar. Se llama Unidos, de Disney. La vimos juntos. Nubia nos la recomendó. Esa película trata... El 90% del tiempo de la película trata de un hermano menor que intenta luchar por tener esa aprobación de un papá que ya falleció, que ya no puede ver. Pero el cambio que da al darte cuenta que estamos desperdiciando el tiempo de no poder compartir la vida con tu hermano, eso totalmente fue algo muy bonito. ¿Por qué? Porque las cosas están ahí. Las cosas las podemos manipular para mejorar y pues es nuestra responsabilidad. No es obligación llevarnos bien, pero tu pregunta es, ¿vale la pena? Hermano, ha valido toda la pena. Todos los días. Ha valido toda la pena. Y con eso me retiro y vean esa película, muy bonita. Bueno, pues sí, es que como lo mencionas, hay muchos factores. Yo creo que hay que ver cada contexto y siempre que exista esa disponibilidad por ambas partes se puede llegar a un arreglo. Y yo creo que la relación siempre va a regresar más fuerte e inquebrantable en todo momento. O sea, ya saben, ya se conocen, ya han estado en las buenas y en las malas. La realidad es que es un tema muy complejo, es un tema muy largo. A mí me hubiera gustado abordar algunos otros puntos. Yo creo que tendré una segunda parte. Ok, deme un segundo porque no estaba muy cerca del micro. Ahora sí. La realidad es que es un tema muy, muy amplio. Entonces, fácilmente se lleva una segunda o tercera parte el hablar de lo que es el tema principal cuando el amor no basta dentro de una familia. Aquí lo bonito es que ustedes llegaron a esa parte de poder solucionar.
Tomarse un tiempo para trabajar, lo mencionaste, el tiempo en vano no es estar cruzado de manos esperando que mi hermano cambie sin yo querer cambiar. Exacto. Hubo un trabajo y excelente. Qué bueno. Y a mí de verdad, para las personas que ahorita sienten que tienen una relación, trabajen primero en ustedes mismos. Yo lo menciono siempre que me piden un consejo, oye, es que quiero regresar con esta relación, así sea un hermano, así sea un primo, quiero retener otra vez esta relación, trabaja en ti. Trabaja en ti, te vas a dar cuenta que van a regresar más fuertes o simplemente cada quien se va a poder ir por su cuenta. Vas a llegar al punto de que nos merecemos ser felices, pero tú por tu lado y yo por el mío. Entonces, en este orden, quiero pues terminar este segundo capítulo de Armar Me Duele, un espacio seguro para sanar heridas del corazón. No va a quedar aquí, voy a ampliar este tema. Yo creo que más adelante tenía pensado traer ahora sí con un especialista porque quiero hablar de un tema que también va muy ligado a esto, que es para que no se lo pierdan, el árbol genealógico también se poda. Vamos a ver ahora, no la parte tan bonita, ustedes nos hablaban de una experiencia muy bonita, pero hay experiencias en las cuales tristemente la realidad no es así. ¿Y hasta cuándo es sano luchar? ¿Hasta cuándo es sano no hacerlo? ¿Cuándo debemos de soltar? ¿Cuándo debemos de podar ese árbol genealógico porque no nos hace bien? Porque nos causa dolor, porque nos causa herida, porque nos está frenando para llegar al propósito por el cual estamos aquí, por esas expectativas o esa idealización que tenemos o esa creencia que nos han inculcado de que la familia tiene que estar en todo momento. La realidad es que no. Yo sí tengo la fiel convicción, por ejemplo, en mi sentir con Dios, la familia es aquellos que comparten mi creencia, aquellos que comparten sueños. Esa es mi familia, esos son mis hermanos. Y no, o sea, eso se convierten para mí en quien es familia. A ellos sí tengo la oportunidad de escogerlos, a los otros no. Y no hay una obligación, no hay una obligación en estar ahí, no hay una obligación en regresar con un familiar tóxico. No hay la obligación. La obligación más bien o el compromiso siempre es perdonar, seguir adelante y tratar de convertirnos siempre en esa mejor versión. Entonces, querida, que pases una excelente tarde, una excelente noche o un excelente día. Desde cualquier parte que nos estés escuchando o viendo, te mando un caluroso abrazo. Gracias por estar aquí presente. Nos vemos en el siguiente capítulo de Armar Me Duele. Rapidísimo. Den sus redes sociales, los vamos a dejar aquí abajo de todos modos, pero para que vayan y los sigan, para los que nos están escuchando puedan saber cuáles son tus Mis redes sociales, en Instagram, Carlos Acosta Pal, y en TikTok, Acosta Aventuras. Síganme porque viajo en combi por todo México. Y muy buena combi. Gracias por el espacio, Ever. Eres un gran amigo, de verdad. Me pueden encontrar a mí en redes sociales como Gabriel Explora en todas las plataformas, contenido de naturaleza, contenido de turismo. Y pues si quieren que los apoye con un tema de organizar un viaje, se pueden comunicar a EA Turismo para que les organicen ahí cualquiera de sus planes. Te agradezco nuevamente, Ever. Qué bonita plática acabamos de tener el día de hoy. Una vez más compartiendo contigo, hermano. Echando una buena bailada aquí con el Ever. Y un gran abrazo a ti y a toda tu audiencia. Gracias por aceptar la invitación. Gracias de todo corazón. El cariño es mutuo y nos vemos en un siguiente capítulo.